Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este otro bonito episodio, otro bonito programa de esto llamado Terapia Arte. Hoy tengo una bonita invitada llamada Valeria. ¿Cómo estás? Hola, hola Jerry. Bien, ¿y tú? Pues andamos, justo acabamos de salir de clases. Sí, exactamente, por fin. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo. has dicho mi Ay, nombre. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Primero que nada, bien. ¿cómo estuviste en el paro? Quiero saber Ay, eso. pues la verdad sí me lo tomé como vacaciones. Solo, obviamente no salí de casa, pero me apliqué en la semana que tuvimos de vacaciones, de la que sí era de vacaciones para terminar toda la tarea y ya tener este mes y una semana de, pues descansando más que nada, porque me puse a dibujar y empecé a hacer retos para como mejorar mi creatividad. Hacía lluvia de ideas, trataba de hacer entre palabras al azar, conexiones forzadas para crear ilustraciones, para más que nada, como nuestra carrera es la creación gráfica de contenidos a partir de ideas, de problemáticas, quería de alguna manera mejorar esa forma en que yo configuro o transformo esa idea en una imagen. Entonces eso es lo que estuve haciendo. ¿Y tú qué tal? Wow. Qué manera tan correcta de hablar. Muchas Yo, gracias. si hablas muy correctamente, yo no podría hablar así en mí. Bueno, es que digo, estoy en mi casa todavía, mis papás trabajando desde casa. Yo estoy solo. Ah, Afortunado. Yo estoy aquí, puedo maldecir, pero este es un programa para niños, ¿no es cierto? Es family friendly. Es family friendly. Yo estuve ahí unos asuntillos, ¿no? Ah, Pero, cierto. pero en cuanto en el ámbito artístico, creo que sí me activé mucho. ¿Sí? Sí, sí. Estuve experimentando mucho con mi forma de ilustrar, Ujú. eh, que ha estado evolucionando. Creo que ha estado evolucionando demasiado durante un año. ¿En Porque, serio? ¿Cómo? ahí te va. Yo inicié con una libreta de bocetos Ujú. e inicié con ilustraciones a lápiz, todo blanco y negro. Oh, Lo empecé en junio del 2020. más o menos cuando empezó la pandemia, bueno, un poquito después, ¿no? Ajá, un poquito después. Ahí tuve mi boom creativo. Ya después le metí estilógrafo Ajá. y todo era un realista, todo era un poco aburrido para mi forma de ser. Y ya después hice ilustraciones más locas, tomando ojos, cosas raras. Y ya por Como último los que también. usaste para Ajá. la clase de semestre pasado, ¿no? En Ah, ah, la presentación. exactamente, que lenguas, que calaveras, que hongos con ojos. Yo creo que es algo que le falta un poco a la escuela. Siento que es muy cuadrada. Por ejemplo, en la materia de medios secos, todo tiene que ser realismo, hiperrealismo y realmente no es el único estilo que hay. Y si queremos dominar la técnica y lo hacemos forzadamente con otro tipo de cosas, siento que realmente no estamos aprendiendo de la forma correcta. O al menos, por ejemplo, la ilustración que nos dan en la segunda lámina debería Ah, ser libre. bueno, el contexto aquí es que nos dan dos láminas, una para practicar la técnica en cuadritos y otra haciendo una ilustración. Yo ahí he batallado demasiado. Mis escapatorias eran hacer una escultura griega, pero ahorita Sí, estamos en color y las esculturas no tienen color, o sea, no tienen exactamente. colores.
Yo por eso dije, bueno, es que me puedo desviar a la ilustración, pero en caricatura. O Ujú, sea, obviamente voy a... Sí, bueno, yo mantengo en mi estilo proporciones realistas, pero no llego a un realismo como tal. O sea, en cuanto al tratamiento del color o de las texturas, pero sí utilizo anatomía de animales o de personas. Pero, por ejemplo, cuando envié porque hice otra ilustración, una que posteé ujú. últimamente sobre un pez abisal, en donde fui más consciente de cómo utilizaba el color para un trabajo en la escuela, y me la rechazaron porque no tenía tantas técnicas. Y yo bueno, obviamente no se lo dije, pero dije, a ver, por ejemplo, la técnica de Ashurado y la de Garabato, ¿cómo sabe que no está si yo apliqué los colores de forma fuerte? O sea, en el Ajá. tono máximo que tenía el color. ¿Cómo vas a saber si utilicé Shurado o si utilicé Garabato? Ahora, hice superposición de colores, pero me dijo, eso es lavado. Y yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y además bueno, cuando practicamos las técnicas, nada más lo hicimos con un solo color a la vez. Me refiero a que cuando utilizamos Ashurado, lo hicimos nada más con color, no sé, Rojo. naranja o Ajá. rojo. No, no lo combinamos con otros colores, no hicimos esa mezcla. Entonces, en una ilustración, pues precisamente lo que utilizas es la mezcla de colores, cómo se ven en comparación unos con otros. Entonces, ¿cómo vamos a aplicarlo a una ilustración si no nos explican eso? Además de que una vez le pregunté todo esto, ya, bueno, no sé si te diste cuenta, pero empezaron a publicar en el grupo Ujú. general especificaciones de que teníamos que usar 4 técnicas en el mismo, y recordé lo que nos dijo la profesora el día que nos la dejó, que fuera sencillo, porque como era Ajá. opcional, tenía que ser un dibujo sencillo para que pudiéramos entregarlo. Y nos está poniendo que pongamos 4 técnicas dentro del mismo dibujo, pero lo quiere sencillo y además quiere que lo hagamos aunque sea opcional, ¿sabes? Entonces, Es que yo ahí, por ejemplo, encuentro una batalla interna en mí, porque tú has visto mis ilustraciones últimamente, son sí, desnudos o esculturas repleta de colores. exactamente. Yo podría utilizar ese recurso, pero sé que no me lo van a aceptar, Sí, exactamente. No, sí, porque no me no gusta. es un color natural. Ujú. Es que eso del hiperrealismo o realismo, como que... O sea, está mm, bien, pero si lo combinas, por ejemplo, seamos realistas, mis trabajos, mis dibujos son realistas, tienen proporciones realistas. Lo único sí, que le exacto. cambio son los colores. Sí, es que siento que ahí está el dilema donde la ilustración y el dibujo en general, en donde valoran más el realismo que otros estilos, otros géneros, ¿sabes? Y obviamente se ve porque en la escuela, un lugar, eh, no sé si quieres verlo institucional, académico, ¿cómo van a permitir que hagamos ilustraciones con otro tipo de estilo, como caricatura o etcétera? Entonces, no sé, no me gusta. No, a mí tampoco. De hecho, yo decidí vender varios de mis trabajos que son realistas, porque no Ujú. me gustan. Y pues yo ahí quitado de la pena, con un pedazo de tela y mis dibujos ahí amontonaditos. Sí, Na- sí. Todos decían, wow, y nadie los compraba. Y ay, me dio un coraje porque fue como de, ah, así se valora el arte en México, con un wow. Exacto. Y también tenía varios ya más enfocados en mi estilo. Y también fue como de, mira, está más chido ese, está más chido el realista. Sí, exactamente. No sé, inclusive lo podemos ver en las redes sociales, que las personas que hacen trabajos realistas tienen muchísimo más atención que los que hacen caricatura, que los que hacen em, semirrealismo, porque por ejemplo el género del anime es semirrealista, pero el tratado de las texturas y el color no llega a ese realismo. O por ejemplo Estudio Ghibli Ujú. tiene
o sea, los seres humanos, inclusive los paisajes y hasta los animales tienen estructuras realistas en cuanto a la anatomía, pero no llega a ser el tratamiento del color y textura, tan realista, pero se entiende, es que ese es el problema, estamos en diseño gráfico, no estamos en arte, entonces el diseño gráfico se supone que es mandar mensajes específicos, entre más simple un diseño, más fácil de combinarlo, entonces ¿por qué tenemos que hacer hiperrealismo? De hecho, es más sencillo trabajar con caricaturas o símbolos o hacerlo todo, como dices, muy minimalista, a hacerlo realista, porque seamos sinceros, si en un trabajo de computadora podemos llegar a hacer maravillas, podemos llegar a hacer cosas perfectas, pero siempre lo que va a llamar más la atención son las cosas minimalistas, dibujitos, personajes. Exactamente, entonces, Sí, está raro. es Es, que, bueno, es lo que nos ajá. decía nuestro profesor de teorías, que realmente todo es en torno a lo que el mercado quiere. En este caso, el realismo siempre ha sido un objeto que el mercado ha querido, ¿sabes? Sí, el realismo siempre, hablando más de dinero y así, el realismo siempre ha sido un objeto de, bueno, en el arte, un arte realista siempre ha sido muy bien valorada económicamente y se ha aprovechado de eso la economía y hasta la política. Exactamente. Entonces, no sé, no me gusta. Y obviamente lo podemos ver reflejado en instituciones como la nuestra, en cómo nos están educando, ¿no? Sí, ay, y no, por ejemplo, no sé si tengas un ámbito artístico, pero no has tenido compañeros que han discriminado tu trabajo por no ser realista y discriminar todo lo que no sea barroco. Pues realmente nunca me he rodeado de artistas hasta ahorita, entonces es un ámbito un poco desconocido para mí. Mm, Sin embargo, lo pude ver en la única clase que tuve en la preparatoria de arte, por así decirlo, que era un taller de 2 horas a la semana, en ajá, donde, por ejemplo, yo quería hacer una pintura, por así decirlo, semi-realista, de un ángel caído, ujú, y la profesora, por ejemplo, le puso más atención a otro compañero que estaba haciendo un atardecer en una sombrilla, pero un atardecer realista, que a todos los demás, básicamente. Realmente no aprendí nada en ese curso porque la profesora fue muy específica en elegir a quienes enseñar y a quienes no, ¿sabes? Entonces, por ese rumbo sí. También, como había mencionado, lo vi en redes sociales. ajá. Eh, por ejemplo, las fotografías o los dibujos que subo que son realistas tienen muchísima más visibilidad que aquellas que son caricatura o Sí, que sí, no sí, sí. están, que no tienen ese mismo estilo. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto. Inclusive lo he visto que lo platican algunos artistas que yo veo en otras aplicaciones como Twitch o YouTube, en donde sus trabajos simplemente se usan para libros para niños, o sea, se sesga demasiado a libros infantiles o para trabajos de temáticas infantiles, porque al parecer la sociedad cree que la caricatura únicamente va a funcionar o se utiliza para cuestiones infantiles, cuando lo podemos ver, por ejemplo, en el anime, que hay muchísimas series de televisión o series animadas, películas que hablan de la muerte, que hablan de muchos otros temas no considerados para niños, que están hechos con animación o con personajes de estilo caricatura. Entonces, yo creo que ahí hay un sesgo como sociedad en general, en donde piensan que el realismo es para adultos y la caricatura o cualquier otro estilo que no caiga dentro del realismo o el barroco es para niños o para otro tipo de edades más jóvenes y no se toma tan en serio. Sí, lamentablemente nos tienen en cajas. Y al momento de querer Sí, salirnos de esa exacto. caja,
pues nos dan un zape, nos regresan. Por ejemplo, Sí. en cuanto a tu historia de que la profesora le ponía atención más a otros compañeros, ahí debo de pedir perdón, yo era ese compañero, ese compañero al que le ponían un poquito más de atención. Y llegó un momento en el que la profesora dijo, pues ya, ya lo haces bien, ya deja que tus compañeros sean los que me den Wow. ideas. Y yo, oh, diablos. Pero, pero aparte de eso, sí hay un menosprecio de todo. Porque igual yo venía con ideas un poco más caricaturescas y la profesora me lo rebotaba. O venía con ideas menos realistas. Distintas. Ajá, Ajá. distintas. Por ejemplo, recuerdo que hice un cuadro que se lo regalé a una amiga, Ujú. que era un cráneo atorado en un árbol y en ese árbol estaba un canario. O sea, estaban los tres elementos juntos, Ajá. pero no era una imagen tal cual, porque ella lo que quería era que copiáramos una imagen tal cual, y yo lo que hice fue hacer una composición. Ajá. Y recuerdo que solo me puso el 10 porque ella manchó mi pintura sin querer. Ujú. O sea, sí hay un cierto rebote en la creatividad. Todo es muy cuadrado. Sí, Tan siquiera no en... sé, Ah, sigue tú. eh, comparto mucho la idea porque siento que la escuela en vez de ayudarnos a desarrollarnos, nos limitan. Y eso causa que nos dé miedo a interactuar, a explorar otro tipo de formas de hacer las cosas, porque siendo el diseño y el arte en general algo tan subjetivo, tan efímero, que no responde a tantas reglas como lo podrían ser otras actividades, me parece que en la escuela, en donde nos formamos, inclusive la sociedad restringe esa creatividad que podría llegar a tener un diseñador, un artista. Entonces, concuerdo con lo que tú dices. Y luego, aparte, que no sean claros en las instrucciones que te dan y te las den a la mera hora Sí. y cosas así. Esperan que no se les lees la mente o algo así. Ay, también otro tema que va ligado de la mano. Justamente hasta estar en la escuela y encerrarnos en esta cajita nos da miedo en innovar. Sí, exactamente. Y lamentablemente parece que la gente piensa como en la escuela, porque no sé, bueno, somos dos personas en crecimiento en el ámbito de la ilustración. Sí, Hemos estado experimentando, no sé tal cual tu proceso, pero hemos estado experimentando. ¿No te sí, ha pasado exactamente. que cuando cambias un ligero detalle hasta te dejan de seguir personas? Sí, Por ejemplo, sí, yo al cambiar mi estilo de de agarrar cosas extrañas y unirlas, ahora que me llamaron la atención hacer cuerpos con colores y experimentar con eso, ajá, la gente me empezó a seguir, pero me ok. empezó a seguir más cuando publicaba cuando publicaba cuerpos de mujeres. Sí, es que, Y de repente era una escultura y menos, o era un hombre y era menos. Y esos tipos de actitudes que tiene la gente hacia los artistas hace que nos cerremos en una cajita y nos dé miedo experimentar, nos dé exactamente, miedo innovar. yo por ejemplo intenté, bueno, medio intenté, eh, crear una tienda de stickers, pero dije, bueno, ni siquiera puedo crear como tal ilustraciones completas en mi propio estilo porque todavía no sé cómo resolver ciertas, por ejemplo, unir tres palabras para crear una sola ilustración y que tenga sentido, que tenga a lo mejor fondo, anatomía, qué tan anatómicamente perfecto lo quiero, entre otras cosas. No voy a poder crear, no sé, dos, tres stickers a la semana para poder venderlos. Entonces dije, bueno, me voy a enfocar en mí misma, en lo que puedo hacer. Y precisamente para que yo pudiera crecer, por ejemplo, en Instagram,
en vez de hacer lo que yo quería o de tener mi propio estilo, de estar experimentando, ir de acá para allá, tienes que centrarte en lo que a la gente le gusta para poder ser famoso, para poder, a lo mejor en mi caso, vender, para poder, entonces tienes que hacer cosas, hacer arte de acuerdo a lo que a las personas le gusta en vez de lo que a ti te gusta, solo porque tienes que, bueno, dependes de ellos económicamente de cierta manera. Entonces el hecho de que la sociedad tenga tantos prejuicios, tenga obsesiones, por así decirlo, con temas como por ejemplo la hipersexualización de la mujer, pues nos impacta a nosotros porque si no hacemos algo de ese tema o si estamos en contra de ello, nos tachan de otras cosas, de radicales, etcétera. Entonces, a mí la verdad es que me enferma todo el morbo que tiene la sociedad por ese tipo de temas. Sí, sí, y luego, por ejemplo, es muy complicado crecer como un artista visual. Y no es porque mi referencia sea Teta, ¿no? Pero lo decía Franco Escamilla en uno de sus monólogos, en uno de sus shows, que la comedia es muy fácil de entender. Es un chiste, tú te ríes, funcionó. Ey. La música, un poquito más abstracta, porque a ti te puede gustar un género, a mí no. De ahí nos vamos a la danza, a la escultura, y una de las más difíciles es la pintura o la ilustración, porque en un chiste, en una canción, en un edificio o en una danza, la persona puede prestar más atención que con una ilustración. La ilustración la pueden ver 3 segundos y se va Sí, de su exactamente. cabeza. Y luego que te quieran ayudar, eh, pues no es tan fácil, porque justamente como lo que pasaba con la SEP, piensan que nuestro trabajo es gratis. Sí, que no nos cuesta nada, no nada más andamos haciendo dibujitos. Sí. ¿No te ha pasado que te han pedido una comisión y que te dicen, ay, es muy caro, todo muy caro para lo que es? Pues la verdad es que de las comisiones que yo he tenido, yo he bajado el precio, que soy falta de pensamiento. Quiero Por ejemplo, decir, una comisión tuya, ¿cuánto va? ¿En cuánto está a más? eso, a eso iba. Yo creo, cobraba diseños de tatuajes en 100 pesos. Muy barato. Hiperrealistas, o sea, es muy barato. Realmente, aunque sea caricatura, es muy barato. Ahorita, no hace poco, mi profesor de la secundaria de arte, él estudió artes plásticas, me pidió un logo que literalmente nada más era una flor y el Ujú. texto. Algo que hice, a lo mejor me tardé un día o menos, algunas horas, y le dije, no, pues 100 pesos. Oye, pero está muy barato. Y yo, sí. O sea, el problema es que no sabemos valorar nuestro arte. No, realmente no, nadie te dice en cuánto tienes que venderlo. Mm, Ya después me dijo, bueno, es que es muy barato. Y yo, bueno, 200. Y dice, no, sigue siendo muy barato. Y yo, ¿300? No sé. Ya al final me aceptó 300 y ya tomé como referencia esa experiencia para... Y ahorita me pidieron para hacer emotes en Twitch ujú. y ya los estoy cobrando a 200, 300 pesos, aunque sean sencillos y pequeños, pues me tardo unas 6 horas en hacerlos. Entonces, realmente siento que nos falta valorar nuestro trabajo y que no solamente como artistas lo valoremos, sino que el gobierno, así como hay un salario mínimo para los trabajadores, un precio mínimo para ilustraciones, arte en general, porque obviamente cada empresa o cada cliente se va a agarrar de que realmente nuestro trabajo no está bien estipulado en la ley, no está bien estipulado en contratos, etcétera. Entonces, realmente, por ejemplo, a pesar de que cobremos nosotros por el diseño, no cobramos por el cambio. ¿Qué cambios quiere que el cliente le hagamos? Entonces,
no está estipulado y los clientes se agarran de ese espacio en blanco para cobrarnos pues lo que se les pegue su gana, ¿no? Y si no, no comes o no tienes trabajo, como precisamente pasaba en la SEP. La SEP se agarró de que a lo mejor México, los artistas de México, no estaban bien informados o pensaron que solo porque era un organismo importante, pues la Secretaría de Educación Pública, nos íbamos a dejar mangonear de alguna forma y no íbamos a cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Sí, es muy raro sí hay mucha gente que te dice, ¿por qué tan poco? Exacto. Y hay mucha gente que dice, por qué mucho? Por ejemplo, yo doy una pintura en acrílicos de más o menos como de 30 como de 20 por 40, Uh-huh. supongamos, es un rectángulo. La doy como en 150. Pues está barato. Está muy barato, pero aún así la gente no lo compra. Tan Sí, siquiera eso en mi es. caso me han llegado muchas ofertas después a hacer esto y, y no. Es más, he ganado más vendiendo mi ropa vieja que vendiendo Sí, arte. exactamente. Y Sí, hasta está. he hecho trueque con mis ilustraciones. O sea, a ese punto voy. Hasta he hecho trueque con mis ilustraciones y la verdad luego no valen el trueque, pero ocupo el trueque. Sí, es como el trabajo en general. O trabajas y aceptas esta paga o te mueres de hambre. Entonces, realmente creo que es una condición del país de no querer, no sé por qué, bueno, realmente no le interesamos, ¿no? Pero de no querer formalizar nuestro trabajo. Y encima de todo esto, estamos ya en un punto de que la mayor parte de las cosas ya se ha hecho. Todo, Mm, pues, ¿cómo decir? Es muy difícil innovar, realmente. Es difícil innovar y más para un artista visual, porque siempre te van a comparar. Y esa es otra, que te comparan demasiado. eso sí. Yo la verdad es que difiero un poco Ajá. porque realmente todo es nuevo porque las personas son diferentes. No puedes, una persona no va a visualizar de la misma manera un problema que lo hace otra. Y obviamente, inclusive aunque se copien el mismo diseño, un artista o un diseñador no va a ser el mismo que otro. Entonces yo creo que ahí siento que es más la limitación de la misma sociedad, a que siempre quiere lo mismo. Por ejemplo, no sé si viste la pintura que hicieron con Emiliano Zapata, Ah, sí, que lo hicieron icónica, montado en un, o sea, icónica. bellísima la pintura. O sea, a mí me pareció muy buena porque, pues hasta cierto punto, siento que los personajes de la historia los tienen como muy en un pedestal, cuando realmente la independencia y la revolución mexicana fueron un desastre. O sea, seguimos igual o peor, solo que ahorita dicen que es la esclavitud a conciencia, o sea, nosotros pedimos la esclavitud. Entonces, realmente como país no hemos evolucionado en esos dos movimientos grandes y además jamás se ha visualizado el rol que tiene la mujer en esos movimientos. O sea, es una asquerosidad que nos han enseñado desde primaria. Ahora, a mí me pareció algo, pues hasta cierto punto gracioso, dije, que o innovador, qué idea más innovadora de representar y hasta cierto punto de hacer ironía de la historia. Y me pareció muy bien, además es arte, realmente si a ti no te parece, pues simplemente no vas a verla o no emites ninguna opinión, etcétera. Pero al contrario, lo que hicieron fue ir a Bellas Artes, porque creo que estaba en Bellas Artes, a hacer un meeting, porque no, ¿cómo crees que iban a pisotear eh, al, a Emiliano Zapata y no sé qué? Cuando, por ejemplo, tenemos camisetas con arte, por ejemplo, arte griego, poniéndole emoticonos y un montón de cosas, con otro tipo de historia de otros países y ahí nos escandaliza la gente. Es algo que te digo que la sociedad
le tiene miedo a lo nuevo, le tiene miedo a criticar los antiguos estándares. Ahora, eso me pareció muy bien porque hasta cierto punto es una visibilización, no sé, tú ya me explicarás, sobre la comunidad LGBT, porque está hasta cierto punto está representando de una manera, bueno, es un hombre, pero no está representado como un hombre tradicional. Entonces, Ah, ajá. supongo que la sociedad pensó que lo estaban pintando como un homosexual, algo así, solamente porque no estaba vestido con las reglas tradicionales de la sociedad. Entonces, me parece una ironía que se enojen solo porque no está vestido tradicionalmente, ¿sabes? O sea, la forma de representación de Emiliano Zapata no me pareció ofensiva, simplemente es otro tipo de representación. Entonces, ¿de qué se están enojando realmente? ¿De que no encaja con el estereotipo de la sociedad masculina? Pues Entonces, sí, de hecho, no sé si viste más pinturas como de esa galería o de ese artista, pero lo que utiliza mucho es utilizar figuras masculinas como luchadores y ajá. hay, cosas históricas en este caso y las feminiza y las hace como la sociedad que piensa que es un homosexual. Sí, o sea, me parece algo estúpido que piensen que la ropa, el maquillaje depende de un género o se caracteriza, es característica de un género o de otro, la verdad. Sí, por ejemplo, es como lo hablé la semana pasada con mi invitada la Paola, que Ajá. justamente estábamos hablando que todo está en estereotipos. Y también en esto del Exactamente. arte nos estereotipan a que un hombre debe ser masculino, una mujer femenina. Y por ejemplo, en la moda hacen demasiado delgada a una mujer. Exactamente, o sea, no es la realidad, es a mí algo que me molesta, que realmente, por ejemplo, inclusive las modelos europeas, estadounidenses, que son muy Ujú. delgadas, realmente no representan a la sociedad europea. O sea, No, la sociedad europea también tiene personas de con cuerpo diverso. más, exacto, o sea, a lo mejor más anchas, más altas, más bajas, o de otros colores, porque pues las hay. Entonces no me parece que pueda ser el modelaje una forma de medir cómo es la gente allá. Lo podemos ver, por ejemplo, y digo, a lo mejor nosotros no tenemos tanto modelaje, pero en las telenovelas, la típica mexicana o latina de cuerpo voluptuoso, y por ejemplo, me volteo a ver yo y digo, bueno, o sea, no me identifico Ujú. con ese tipo de cuerpo, con ese estereotipo, o sea, entonces O que el personaje principal es delgado, oh es diablos, los blanco, cielos se callan. es blanco, Es blanco, es delgado, ojos de hecho, azules. es europeo casi, o sea, tiene casi la misma vestimenta y apariencia que un europeo, cuando realmente sabemos que más de la mitad de la población mexicana es morena, chaparrita, de cabello negro. Ujú. Entonces, realmente, obviamente esto impacta mucho en el arte, porque cuando tú quieres dibujar a una persona para, por ejemplo, veámoslo en la publicidad en general, de ahora sí que productos que se producen en masa, Ajá. vemos que todas las familias son blancas, delgadas, güeras, de ojos claros, como el típico modelo eurocentrista, y yo veo esos anuncios, volteo a ver a México y digo, ¿de dónde sacaron esta gente? No la veo. Ajá, puede que la haya, pero no es, bueno, que la haya, pero No es la no mayoría, o es sea, lo realmente común. no. No, no, sí, como tú dices, la mayoría de las señoras que yo conozco que son mayores no son como las telenovelas, que son chaparritas blancas y que tienen dinero. La mayoría de las personas mayores que yo he visto son morenitas, tienen su pelo trenzado. Sí he visto por aquí, por mi casa, sí hay mucha persona con el pelo trenzado ya de mayor. Sí, sí, sí. Eh, sí, no tienen de que al hijo alto, blanco, fortachón y a su hija blanquita, delgada, que es abogada.
Sí, o sea, Y siempre tocan un tema desde una familia privilegiada mexicana. Y la exacto, mayoría de esas familias son blancas. Ahí sí. exactamente. Entonces, es asqueroso, la verdad. Y obviamente esto repercute en el arte porque he visto, por ejemplo, a muchos artistas mexicanos, cuando quieren dibujar a una persona, usualmente la dibujan en el modelo europeo. Y yo dije, bueno, ¿de dónde ha sacado ese modelo? Si realmente todo lo que vemos en México como mexicanos son personas de baja estatura, morenas, como tú dices, de cabello usualmente negro, con características indígenas. O sea, ¿de dónde sacan ese modelo para dibujarlo? Yo, por ejemplo, volteo a mis anteriores dibujos y todo lo que hacía era dibujar el modelo eurocentrista. Y digo, bueno, ¿por qué? Y pues es que todo el arte está inclinado a ese tipo de figuras, a ese tipo de colores, de tipos de cuerpo, por ejemplo. Entonces, obviamente la sociedad va a impactar muchísimo en lo que sus artistas produzcan. Sí, de hecho, no sé tú cómo consideres, pero yo como ilustrador, ya retomando esto, como que navegando yo en la forma de los cuerpos que he dibujado, Uh -huh. el- los que tienen mejor recibimiento son primero mujeres, Sí. segundo que sean delgadas y, y que enseñen o sea, que enseñen, o sea, que se enseñe, o sea, que se muestre una gran cantidad de cuerpo. Sí, También es por lo exacto. que ya no he pedido como que modelos, porque sí he tenido dos, tres personas que me han dicho, ¿por qué no me dibujas o por qué no haces otra foto de esta otra foto de mí? Es porque, ay, es que no quiero meterme en un problema de que estoy sexualizando a la mujer. Sí. Y Y es si que publico ahora, cuerpos diversos o publico hombres, me dan menos apoyo o hasta pierdo seguidores, pero entonces yo no quiero hacer eso. Pero yo y no quiero realmente llegar a un es un dilema. público. Sí, es un dilema. Y también por eso yo no me concentré en dibujar rostros, porque también me entraba ese conflicto de no todos los rostros son iguales, no todos Sí, tienen la exacto. nariz respingadita, no todos tienen ojos claros. Eh, Sí, no, es... es un gran problema como ilustrador, como artista, querer tomar ciertos caminos cuando hasta el público no los toma contigo. Exacto. O sea, realmente todo se puede desvirtuar. Pues fíjate que eso de que no dibujes chicas, realmente ahí realmente podrías contraargumentar, pues realmente por el hecho de que publique una chica, a lo mejor enseñando su cuerpo natural, Ujú. no tiene por qué ser sexual, o sea, simplemente lo estoy dibujando porque quiero practicar anatomía, porque me gusta dibujarlo, punto. O sea, no todo lo que, si una chica sube, no sé, en una falda corta, con un crop top, enseñando las piernas, lo que sea, no por eso quiere decir que se esté sexualizando a sí misma, simplemente le gusta vestirse así, o en tu caso, te gusta dibujar eso y punto, se acabó, al que le guste bien y si no también. Sí, Pero ajá, porque pues hasta en eso no es un modo morboso, porque sí hubo una vez un comentario de, tú lo estás haciendo para sacar fotos. Y yo de, no, Este, las estoy dibujando por si no te diste cuenta. de hecho, el trato con la persona es, tú confías la foto, yo confío mi arte. Tú me das tu foto, yo te doy mi arte. Si tú quieres que publique ese arte, lo publico. Si no, no. Exacto, Si tú siempre, quieres si tú quieres que te etiqueto. Si no, se queda en el anonimato. exactamente, siempre hay consenso de las dos personas, ¿no? Sí, debe de haber un acuerdo para que no se llegue también a estos malentendidos. Exactamente. Y justamente como no puede ser, como siempre va a ser, esta pregunta me surgió de un hombre. Y fue Sí, o como, sea, "Ah, el ¿qué te sistema pasa?". está horrendo.
O sea, el sistema que le que le dice a un hombre tienes que actuar de esta forma y tienes que ser de esta forma, porque si no, no eres un hombre, porque si no, no encajas en el estereotipo que yo tengo como sociedad de hombre y tienes que hacer esto, es algo asqueroso. Sí Yo es, realmente a veces me pregunto por qué los hombres no luchan contra este sistema opresor que te dice qué hacer y cómo comportarte y cómo vestirte y cómo actuar y horrible. pues porque la mayoría de los hombres heterosexuales, bueno, yo lo veo así, la mayoría de los hombres heterosexuales, en primera casi no les importa cómo se visten, seamos realistas. Y Bueno, es- pero por ejemplo, si se vistieran con una falda, ahí sí no. Sí les ah, importa cómo se visten, solo que se visten de acuerdo a lo que la sociedad les dice que vistan. Tienes que bueno, vestirte así, 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 para ser un hombre heterosexual tienes que ser así, porque si no van a pensar que eres homosexual o que eres otra ah, cosa y no, dejas de dejar de ser hombre. bueno, en ese punto sí, sí estoy de acuerdo contigo. Sí, sí es, sí se nos dice, porque también yo he tenido algunas prendas que me han dicho así como de, ay, te ves muy afeminado. Y tú casi te pregunté. Así te pregunté, bro. O como lo decía en el capítulo anterior, así como de mis piernas, me decían como que mucho de que, ay, tienes cuerpo muy femenino. Y yo, ¿y a ti qué te importa? Yo quiero que resalten mis Exacto. curvas y es mi problema. Deja de eso, pues tu cuerpo es así, o sea, Ujú. O sea, ¿cuál es el no lo voy a problema? cambiar. Exactamente. Y, y bueno, esto ya sería entrar mucho en otra vez con los cuerpos y y con la asquerosa sociedad. Pero todo esto, el cuerpo, los estereotipos, la forma en que nos hacen creer que debemos actuar, influye demasiado en el arte, como decías, porque es muy asqueroso. Por ejemplo, yo, gracias a estas ilustraciones, conseguí un cierto público, Ujú. pero según mis estadísticas, la mayoría son hombres. Ay. Y es como de, ay, diablos, no llegué al público que yo quería. Sí, pues sí. Y de hecho, cada que intento innovar en algo que no sea un cuerpo femenino, Sí, o sea, ay, es un dolor. Ya no sé ni qué ilustrar, o sea, qué dibujar, qué ilustrar, qué métodos usar, porque simplemente ya es como de, a fuerzas tiene que ser un muslo, tiene que ser un seno para que la gente le guste y la gente lo comparta. sí, exactamente. O sea, impacta tanto en el arte porque la sociedad de la población es lo que nos da trabajo, los que van a comprar nuestras ilustraciones, los que nos van a dar difusión, los que entonces realmente no podrías decir que uno a uno está deslindado de esa parte social, de lo que está pasando, de la mentalidad social que hay en cada país. En este caso, en el de nosotros y en el de casi todo el mundo, pues está esa mentalidad machista que lo único que jala o lo único que va a compartirse, que va a popularizarse, es precisamente un cuerpo de mujer hipersexualizado. ¿Vale? Perdón, se me olvidó que había apagado el micrófono, es que está lloviendo por mi casa. ¿A poco? Eh, sí, por mi rancho está lloviendo. Pues sí, esto es, ay, es que es muy molesto, porque justamente ya van 3 veces que estoy hablando de estereotipos y sí tienen una presión muy fuerte en todos los ámbitos. Y, Exactamente. y también no nos dejan crecer como personas. Y Porque mucho, no nos dejan ser libres. ajá, y mucho menos como artistas. Muchísimo Hay, menos. hay por ejemplo, en la moda, hay un cierto campo de que puedes innovar y puedes hacer,
pero ya te encierran en una categoría, ya te encierran en lo camp. Y es como de, yo no quería que me encerraran ahí. ¿Ahora qué hago para salirme de aquí? Sí, exactamente. Entonces todo es muy feo, todo es muy complicado en esta sociedad. Y Pues es encima que nos no, dicen, realmente no podemos escapar de ello. no, no podemos escapar de ello. Y encima nos dicen generación de cristal. Sí, exactamente. ¿No te ha No pasado? manches, es ¿No has terrible. visto que los millennials se acaban de dar cuenta que se insultan ellos mismos? Sí, Es muy sí, gracioso porque nos intentan insultar a la generación Z y es como de, malditos millennials. sí, o sea, eso de la generación de cristal, pues perdona por darme, por no dejarme, por criticar todo, que es lo que se supone que debemos de hacer. Perdona por querer un mejor trabajo, una mejor vida y una mejor justicia. Por querer Exacto. justicia. Porque no podemos vivir de un certificado. Sí, exactamente. O creo que fue una historia que tú compartiste en Facebook, que después yo la compartí, El de una chava de, que, no, de una chava que es ilustradora, pero que le pagaban muy poco. no me acuerdo, Bueno, pero yo lo voy a tener de por ahí. Es que tú compartes sí, muchas cosas, ¿eh? sí, la verdad, sí. Y, y era una historia de una chava que viendo lo de la SEP se indignó y, Es que le hicieron muchas cosas. Por ejemplo, me recuerdo una de un perrito que dice, el arte se paga, vieja tonta. Y pues sí. pues O sí, sea, el arte, el diseño, la ilustración en general es una actividad muy mal pagada. ay, lamentablemente no puedo informarles de esta historia, ya que yo creo que ofendió mucho a la SEP y removieron el contenido de Facebook. ¿En serio? Sí, dice, el contenido no está disponible por el momento. ¿Y si lo compartí yo? Creo que sí, pues yo lo saqué de un... Sí, sí, porque yo puse, es muy difícil que una persona valore tu trabajo y encima te pague lo justo. Todos se Y a impresionan ver. por tu talento, pero casi nadie lo paga. ¿Fuiste la única que reaccionó? Uy, qué lamentable historia. Y dice, contenido no está disponible, de 26 de abril. Hijo. Dice, contenido no está disponible. Fíjate, hasta nos silencian. Y me acuerdo muy bien que era una chava ilustradora que no le pagaban bien y que con esto de la SEP se acordó de un contrato que tuvo que le pagaron una mirroña por una ilustración creo que era de un libro, y que ni siquiera iba a recibir regalías por las ventas. Sí lo compartí, pero también me parece que no, no puedo ver el contenido. Nos silencian. Ayuda, ayuda. Nos reprimen. Bueno, aquí ya no es novedad, ¿verdad? Y luego nos dicen generación de cristal. Si nos Exacto. siguen reprimiendo, todavía, ¿cómo no nos vamos a quejar? Exactamente. Ay, no. Es muy Está difícil, horrendo. es muy difícil innovar en un mundo tan cuadrado. Exactamente. Sí, ahora al punto que quería llegar, es muy difícil innovar en un mundo tan cuadrado. Sí, eso sí. No, realmente no se puede ser libre. Fíjate, es una de las cosas que nos dijo nuestro profesor el semestre no este semestre, cuando estábamos discutiendo sobre la diferencia entre el arte y el diseño, y decía que el arte era libre, que no tenía restricciones, y yo, no. ¿De qué me estás ¿Cuántos, hablando? a cuántos artistas no han matado porque pintaron algo que en su época no se debería pintar? O sea, ¿A cuántas mujeres no silenciaron en su arte? exactamente, o ¿Y sea, cuántos, y bueno, en ese punto, cuántos hombres no son son los artistas que realmente... sí, porque hubo muchos casos que se publicaban a nombre de su esposo, de su hermano, de su primo, y realmente las autores eran mujeres. De hecho, hay una película sobre eso.
Eh, Ahí, por ejemplo, está la de Mary Shelley, que fue ah, la que escribió ajá. el de Frankenstein. Lo publicó su esposo, pero realmente era suyo y hay un desastre. Y también hay una película, creo que se llama Ojos Tristes o algo así. Y Ah, sí, sí, sí. es de una pintora que dibuja niños así con ojos grandes. Grandote, sí. Y su esposo es el que los publica. Sí, exactamente. O sea, es asqueroso. Sí, hay mucha gente aprovechada. Sí. @Sep. No, hay demasiada gente aprovechada. Sí. Y que te quieren pagar 3 pesos por tu trabajo o no te quieren pagar nada. Sí, lo peor es que aprendí a la mala, ¿no? Pero ahorita prefiero que me paguen antes y después lo hago. O mínimo Sí, la mitad. sí, un anticipo. Ujú. Sí, yo aplico esa y también por eso ya no me confirman los trabajos. Exacto, es que piensan que, inclusive aunque no me pagan antes de hacerlo, pues no les doy el trabajo, pues págame. Hágame. Ay, no, es muy difícil crecer como artista. Y encima Entonces, no hay programa, tan siquiera, si te das cuenta, hay programas para los de baile, hay programas para los de canto, pero no hasta hay para los programas artistas. dedicados a arquitectura y todos los programas de ilustración, de arte, o son muy aburridos, o, tra- Carísimo. o lo tratan de hacer como comedia, como los programas de tatuajes, de, ay, se tatuó algo feo. Ah, sí. El único chido era el de Bob Ross. Ajá, o nos toman como algo para niños, tipo Arc Attack. Ah, sí. Son los niños, vamos a hacer esto y tú, ¿cómo? La otra vez estaba viendo un capítulo y precisamente hacían un dibujo de un, creo que era un niño, bueno, de una persona en skate, pero la hacían con una perspectiva muy angular, de forma que se viera como si lo estuvieras viendo desde abajo de la, de la, se me olvidó el nombre, del skate. Ajá. Y decía, bueno, eso es perspectiva, es algo bastante complejo y dicen, ay, pues nada más agarran un punto aquí, lo trazan dos líneas y hacen todo su dibujo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? lo hacen ver como si fuera algo tan sencillo cuando la perspectiva se viene estudiando desde los griegos. Cuando personas como tú y yo no la comprendemos del todo bien. No, la verdad, me Y sale ya una teniendo, caca. y ya teniendo cierto grado de experiencia, ¿desde cuándo dibujas? ¿Así bien? Ajá. Am, yo creo que de la primaria, pero solamente, bueno, lo primero los calcaba y Ah, luego copiaba, lo copiaba así como el diseño directo. Empezar a hacer mi arte, ideas mías, a ujú. finales de la prepa. Ayuda. Pues creo que te tardaste en crecer un poquito. Bueno, no sé. Sí, la Yo, verdad es que sí. yo de hecho, como le comenté a una amiga, mi historia con el arte fue una historia a huevo. Ay, perdón. Una historia de Porque, quererlo hacer a la fuerza. ah, Porque, pues yo iba con la primaria con un compañero llamado Felipe. ajá, ¿Qué onda, Felipe? No sé si algún día ves esto. Pero él dibuja de ese morrillo. ajá, Dibujaba excelente. excelente. Y después le tocó a la misma secundaria que yo. Ajá. Y casi en todos los grupos estuvimos juntos. Uf, la competencia. Y luego los dos íbamos en dibujo técnico. Uf, Y él, el hiperrealismo. Él uf, no tendría problemas para crecer. sí. Odio. Y, y yo crecí porque dije, bueno, quiero hacer eso. Y empecé a calcar dibujos desde primaria. Ujú, Después hice todo mi esfuerzo posible para quedarme en el taller de dibujo. ujú. Y ya cuando me di cuenta que el realismo no era lo mío, ya fue a mediados del CCH, del bonito CCH. Y ya me di cuenta que lo mío era hacer un- una explosión de cosas y colores.
Pues tuviste suerte acá. Bueno, imagino que es una perspectiva de Ciudad de México, pero acá en la provincia, Ajá. en otro estado, acá no hay, bueno, imagino que por lo que entiendo, hay CCH de dibujo, ¿no? Bueno, algo No, parecido, ¿no? no, el CCH se maneja como el Colegio de Ciencias y Humanidades. Te inscribes en cualquiera, bueno, pasas tu examen, te inscribes en cualquiera de los que hay, y en el último año te enfocas en tu carrera. Pero, ¿qué tan enfocado está? ¿Tienen varias materias? Tienes que enfocar 3 materias en tu carrera, de las 7 creo que son. Sí, Mira, porque tienes que elegir 3 que estén relacionadas con matemáticas y las ciencias, mm, y 3 con lo demás. Y filosofía, que es la obligatoria. ¿por qué? Las que eran tus materias y las de relleno. En mi caso me pedían psicología, comunicación y expresión gráfica. Entonces no tuviste una materia como tal de expresión gráfica, bueno, de Sí, dibujo. pero lo que se me combinó mucho fue que tuve 3 o 2 años de dibujo técnico. Uf, ese es el problema. O sea, algo que vi yo aquí en la preparatoria en donde estudié es que te da nulo o cero información sobre arte. Inclusive aunque teníamos dos materias, o sea, 2 semestres viendo perdón, arte universal y arte mexicano, la forma en que lo enseñaban era como si te estuvieran enseñando historia, pero Ajá, muy mal. O sea, yo veía a mis compañeros, digo, yo tenía cierta tendencia por el arte, ¿no? Pero ajá, todos mis compañeros nos pedían hacer eventos para ir a conciertos, a exposiciones, y iban, tomaban una foto de evidencia y se iban. Y yo, ¿qué? ¿qué está pasando? O sea, realmente la educación en arte es nula. Las Sí, clases de arte, entre comillas, que yo tenía, nada más, miren, sí, los griegos hicieron esculturas, los romanos también, pues les copiaron a los griegos, ajá, continuemos. Y yo, ok, o sea, no hubo, por ejemplo, un análisis estético, los motivos, qué evolución en el ser humano tuvo que haber para que pasaran de una escultura a otra. Teníamos 9 unidades ajá. de arte que tenía cada una unos 20 temas fácil. Y nos lo metían todo en 4 meses. Y, o sea, era una cosa horrenda porque no terminábamos bien ni la mitad de todo el temario. O sea, era una cosa asquerosa. Y yo, esta es la educación en arte que nos dan cuando el arte tiene muchísimas aplicaciones, tanto psicológicas, que Sí, pueden ayudarnos y nos dan esto. Ah, bueno. ah, bueno. No, sí, de hecho, bueno, en ese caso sí, tuve suerte, porque en dibujo técnico de mi secundaria nos enseñaron como varias ramas y eso fue todo. O sea, en esos años fue como de vamos a ver un poquito de diseño gráfico, vamos a ver un poco de diseño industrial. Nos enseñaron a usar lápices, estilógrafos, plumones Ujú. y de hecho tengo el vago recuerdo de cómo hacer el plano de una casa. Ah, no, yo jamás vi eso. Y De nos hecho, enseñaban desde procesos de industriales, casi artísticos no, pero sí también nos ponían a hacer manualidades. De hecho, en el último año, el primer proyecto era hacer tu propio cuaderno. ah, bueno. Y ya después, cuando primero entré a bachilleres, ahí un año perdido, ¿Por qué? porque pues me cambié, o sea, hice mi examen otra vez y pues al CCH. Ah, es otro diferente. Ajá, en la escuela de bachilleres, en el bacho, así le dicen en el bacho, Ajá. eh, me aburrió porque sí llevábamos artes. ¿Y Y por qué si te no lo aburrió? daba, y si no lo daba desde una perspectiva social. Ajá. Pero como todo era dirigido a todas las artes,
Ah, bueno. Yo me enfoqué a exponer bien del tema visual y con eso exenté la materia. Nada más De tienes la hecho, cara, ¿eh? ajá, de hecho, ¿cómo se llama? De hecho, yo pude haber pasado con 11 en la materia de artes. Y no es por presumir, pero tuve tantos puntos extra de hacer las cosas bien Ujú. que casi tuve 11. De hecho, creo que los podía regalar y se los regalé a una amiga. No da mal, ¿eh? Y ya entrando en el CSH, ya fue cuando me retomé mi estilo, lo que yo quería hacer. Y la profesora Silvia, un beso donde quiera que esté, él era muy amable. Sí, luego se concentraba en más alumnos que en otros. Pero bueno. Pero hasta eso yo le hacía de maestro. Como de, a ver, a ver, a ver, a ver. No puedes degradar este morado así. A ver, piensa. ¿Cómo vas a mezclar la pintura, por favor? Yo necesitaba uno de esos profes. Y, Ay, y ya, de hecho sí tenía como mis compañeritos que me preguntaban y yo, eso está muy complicado y te va a decir que no. Haz este. O, yo te ayudo a degradar ese blanco. O yo te ayudo a hacer los tonos de ese rosa. nice. Y ya entré a la universidad y me di cuenta que no sabía nada. Yo no sé nada, la verdad. Yo llegué, me preguntaron de historia y no sabía nada. Bueno, es que es lo único bueno que le saqué a estar en un bachillerato general, la verdad. Te manejo geometría, trigonometría, cálculo diferencial e integral, historia, geografía, nada de lo que me sirve ahorita, pero ahí está. Yo te manejo algo de lo que sí nos sirve, que es más filosofar y técnica. Y ya tengo más. Yo creo que es lo más importante, ¿no? La técnica. Y de hecho, también por eso sé filosofar mucho en el arte, porque mi profesor de filosofía era mucho de filosofar sobre eso, sobre el arte, sobre películas, sobre pinturas. Y también en la escuela de bachilleres, Ujú. nuestro proyecto final fue relacionado con Kandinsky. Ah, no más. Entonces yo desde que salí de bachilleres y entré a la prepa, yo ya sabía que era la Bauhaus, un Ah, poco no de más. historia, que si Kandinsky. Fíjate, yo tuve historia del arte universal y mexicana y no tenía ni idea. Ya de la Bauhaus. No, no, o sea, sí lo había escuchado, pero dije, pues, quién sabe, la verdad. Es algo ahí muy X. Sí, pero te digo que ese es un gran problema. Realmente yo entré, sí sé dibujar a digital y grafito y ya. Esas son todas las técnicas que te vengo manejando y eso más o menos. Y por ejemplo, ahorita con medios secos es un choque para mí porque no sé utilizar colores, no sé utilizar lapicero. Bueno, no sabía utilizar lapicero, no sabía utilizar colores. O sea, me da ansiedad porque no conozco a nadie. Digo, bueno, voy a ser capaz de hacerlo o no, porque no tengo ni idea de las técnicas. Entonces, realmente creo que la educación en el arte que te dan es nula, ni Guau. siquiera teórica, Sí, nada. es muy complicado todo esto del tema del arte en México y en el mundo, como de que no. Y ahí, Creo que lamentablemente ya nos pasamos de tiempo por estar aquí en la plática sí. amena. Una reflexión. Desde el capítulo pasado estoy haciendo una reflexión. Una reflexión que quieras dejar al bonito público. Pues que hagan lo que quieran. Si quieren dibujar desnudos, dibujen desnudos. Si le quieren poner la piel morada, amarilla, negra, háganlo, hagan todo lo que quieran. Y que los estereotipos de la sociedad no se los autoimpongan ni a ustedes ni a su arte. Por favor, sean libres dentro de lo que se pueda.
con esa bonita filosofía, yo diré que, pues que te valga, vive, vive, experimenta y crea. Y alza la voz porque todos tenemos algo que decir. Exactamente. Algo que quieras recomendar, una película, serie, canción, libro, fruta, mercado, tacos. Buena pregunta. Eh, Pues si les gusta la animación, como a mí, véanse todas las películas de Estudio Ghibli. Bellísimo. muy buena recomendación. Eh, Y de música, Little ujú. Jesus, bellísimo. Son mexicanos, obviamente. Los recomiendo bastante. También chequen sus videos que están todos fumados. Excelentes. Excelente, la fumación. En mi caso, yo voy a estar recomendando día tras día aquí este bonito, en este bonito canal. Lo único que les puedo recomendar es Luma de Artist. Es un ilustrador mexicano homosexual, como de que no, Nice. que hace ilustraciones este, que tienen una inspiración muy clara hacia Snoopy. Mm. Su estilo de ilustración es muy similar a la de Snoopy y tiene unas cosas muy románticas. Vayan a verlo, está muy bonito, está, está muy homosexual. Me Bueno, sin parece correcta esa. esa recomendación. Sí. Sin nada más que decirles, les deseamos una bonita semana, una bonita vida. Que Diosito me los acompañe, como de que no. Bueno, Goodbye. adiós. Ah, casi se me olvida. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Como Poetic-Serpent. El mío ya se lo saben, Jerry-Loza. Síganos en todas nuestras redes sociales, por favor. Y ya con esto, ahora sí. Adiós. Adiós.